Bueno, continuamos con esta saga de la diosa Ceres Demeter, este asteroide en el signo de Sagitario. Vamos a mojar un poquito la palabra con juguito. Mm, qué delicia. Juguito de feijoa a esta hora del día. Cae súper bien. Bueno, entonces continuamos. Es importante entender para todas las personas, este video es para todas las personas que tienen Ceres Demeter en el signo de Sagitario. Em, Importantísimo. Ceres Demeter es una clave, es un indicador que complementa, no va a quitar, no va a desaparecer todo lo que sabemos sobre casa 4 o lo que sabemos sobre casa 6. Es una clave de la productividad, así que se parece mucho a casa 6 y al arquetipo de Virgo. Y es una clave de crianza, así que se parece mucho a la casa 4 y a la luna. Entonces podríamos decir que este asteroide a nivel astrológico es una mezcla de estas dos energías. Entonces, es una clave de crianza, de cómo fuimos criados, alimentados, nutridos, el alimento específico que necesitamos para ser productivos. Y es una clave también, un indicador de productividad, de cómo debemos ser productivos, con qué energía para pues prosperar y ser mucho mejor en nuestro trabajo día a día. Entonces, eso importante como conocerlo, también entender que Ceres es un asteroide que está al final de los planetas personales, que son los astros personales, que son el Sol, Mercurio, Venus, Marte, la Luna, los astros personales, y ahí es el tránsito o nos marca trabajar esas energías, nos marca el tránsito para ir hacia los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno. Entonces, trabajarlos bien, todas estas diosas o asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, trabajarlas nos ayuda a pasar hacia esa energía social, a tener como una energía social mejor trabajada. Entonces, ahí están todas las diosas, está Palas Atenea, está Vesta, está Juno, entonces ahí están todas las diosas y que nos ayudan, trabajar esos indicadores nos ayuda a entender un poco más la energía social. Y si tienes bien trabajada la energía social, pues como a entender tu energía personal e individual. Recuerda que el viaje se puede transitar desde el centro de tu corazón, que es el Sol, hasta Plutón, o de Plutón hasta el centro de tu corazón. O sea, no importa cómo hagas el viaje, o desde los planetas sociales hacia a los extremos, o sea, no importa cómo, desde dónde hagas tu viaje, porque cada vida es única, cada vida tiene su propio camino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también luego de Júpiter y Saturno, que son los planetas sociales, tenemos el cinturón de asteroides conocido como los centauros. Allí está, por ejemplo, Quirón y Pollux, ¿sí? Son estos asteroides que también son llaves o claves para entrar a la energía transpersonal de los planetas transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Entonces, estos asteroides siempre son como llaves que nos permiten entrar a esas otras dimensiones, a trabajar esos otros aspectos de nuestra vida. Eh, entonces, no importa cómo hagas tu camino, de pronto naciste con una energía transpersonal bien trabajada, ¿sí? Una energía de lo transpersonal, de lo colectivo, muy bien trabajado, pero de pronto tienes que ir hasta el centro de tu corazón a comprenderte muy bien a ti mismo. De pronto tienes es bien trabajada la energía social, tu influencia en la sociedad, pero tienes que conocerte también un poco más o trabajar lo transpersonal. Entonces, no importa cómo estemos haciendo el viaje, que cuántos retornos para aquí, para allá hagamos, lo importante es entender que hay unas llaves, unas claves que nos permiten entrar y salir de esas dimensiones. Entonces, esas claves y llaves son los asteroides. En el caso de estas asteroides, estas diosas, vienen a complementar la energía femenina, porque si ustedes se dan cuenta, todos los astros mayores, casi todos son masculinos, energía masculina, que es la energía de
dar, ofrecer, entregar, actuar. Y pues la energía femenina es la que acepta, la que recibe, la que es receptora. Entonces, la que abriga, la que acoge. Entonces ahí tenemos a la luna y a Venus como energía femenina, pero el resto, todos los astros mayores son masculinos. El Sol, bueno, Mercurio es bisexual, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos masculinos. Entonces, por eso en astrología se hace ese equilibrio. Astrología moderna, claro está, esto no, digamos que no se tenía en la antigüedad. En la astrología moderna pues tenemos ese equilibrio con las otras diosas, que son el cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter, ahí está Ceres, Palas, Atenea, Vesta y Juno, estas cuatro diosas importantísimas. Entonces, vamos a hablar de Ceres, que es el asteroide pues, que tiene la masa más grande del cinturón de asteroides. Y Ceres en la carta natal, pues viene a hablarnos de eso. Es una clave de cómo fuimos criados, clave de crianza, indicador de crianza y también un indicador de productividad. Así que cuando tienes a Ceres en Sagitario, vamos a hablar sobre la nutrición física y emocional, de cómo pudo haber sido o de lo que tú necesitabas. Entonces, de pronto, la persona tuvo una crianza con unas Ceres Demeter en Sagitario, en el signo de Sagitario, de pronto tuvo una crianza en el exterior o en el extranjero, personas que fueron criadas allí y bueno, entonces es como es una persona que tuvo en su niñez fue criado en otro lugar y luego ya de adulto vive en otra parte, pudo haber sido. Entonces, porque Sagitario rige los lugares lejanos, foráneos, el extranjero. Bueno, eh, crianza también que se pudo dar en lugares como académicos, pedagógicos, de conocimiento o de asuntos jurídicos. Entonces, niños que crecieron en colegios, en monasterios o en sí, como lugares también ideológicos, religiosos, políticos, en un partido político, o sea, en niños que crecieron ahí en medio de ese ambiente de conocimientos, de academia, de, bueno, crianza en sitios religiosos, dogmáticos, bueno, todo eso que se criaron ahí. Por ejemplo, eh, bueno, un ejemplo, está la iglesia, está el sacerdote de la iglesia, el cura, pero él tiene una secretaria y la secretaria tiene un hijo o una hija y ella la lleva a la niña o el niño todo el día, la pasan ahí en ese lugar religioso con el sacerdote, todo el cuento. Entonces, o la empleada de servicio tiene los hijos ahí, están todo el día ahí con las cosas como religiosas. Entonces es un niño o una niña que se cría en medio de ese ambiente como de monasterios, como de religión, de cosas así. Entonces puede llegar a ser. Bueno, crianza en medio de viajes, aventuras, turismo, hoteles, transportes. Entonces, niños que crecen en hoteles, niños que crecen en medio de viajes, de pronto los padres viajan mucho, entonces el niño tiene que como que acompañar a sus padres a todos esos viajes, o niños que de pronto el papá es conductor de un camión, de una tractomula y trabajan haciendo, bueno, viajes de mercancía o mudanzas y el niño siempre va con el papá o con la mamá. Entonces está ahí como en esa cuestión de los transportes. Entonces, bueno, también es como que la crianza fue así. Crianza deportiva también rige los deportes. Entonces, bueno, todos los signos de fuego son muy deportivos, pero por el lado de Aries puede ser una crianza en un entorno de militares, por el lado de Leo, en los espectáculos, así como que certámenes deportivos o cosas así, pero en la parte ya de Sagitario es que propiamente es como la técnica de los deportes, entonces de pronto papá y mamá son entrenadores deportivos o tienen una academia de deportes, entonces es un niño que nace en medio de todo ese cuento de los deportes, también puede ser, sus padres son atletas, son deportistas, entrenadores, entonces
Es un niño que ya nace con esa sabiduría de los deportes. Bueno, ¿qué alimento? También esto responde a la pregunta, ¿qué alimento específico debo consumir? Recuerden que la diosa Ceres Demeter rige la agricultura, rige los alimentos, es la diosa de los alimentos, la que produce los alimentos, es la encargada de todo el tema de las estaciones, de la agricultura, teniendo en cuenta el estudio de las estaciones, del clima, de los suelos. Entonces, ¿qué alimento específico debo consumir para sentirme bien? Es como muy, muy específica. Recordemos que nuestra gran madre es la luna, ¿sí? Nuestra gran mamá es la luna. Pero entonces Ceres Demeter es una madre que nos ayuda en temas de productividad. Todos en nuestra vida pues tuvimos a nuestra mamá, que es, ¿sí?, como la mamá general, la mamá principal, la mamá importante. Pero tuvimos otras personas que hicieron de mamá o papá también. Entonces personas que fueron como esa mamá intelectual o esa mamá específica que nos cocinó, preparó un alimento, esa mamá que de pronto nos transportaba, nos llevaba al colegio, o esa mamá específica que nos dejó algún legado intelectual. Bueno, entonces como que tuvimos, aparte de nuestra mamá general, tuvimos unas mamás como unas submamás. Entonces, esa es Ceres. Ceres es una madre alternativa, una madre que viene a enseñarnos, es eso, cómo ser productivos, cómo íbamos a ser productivos. Es una mamá adicional que nos enseñaba es cómo ser productivos y de qué debo alimentarme para ser más productivo y más próspero. Entonces, pareciera que es una mamá que nos enseña el trabajo como tal, la productividad y el trabajo. Entonces, ¿qué alimento debo consumir cuando tengo una Ceres en Sagitario? Debo llenarme o alimentarme de muchos conocimientos. Entonces, aquí esta mamá pudo haber sido una profesora, una académica, alguien que me enseñó, o un profesor, un académico, alguien que me enseñó sobre conocimientos, sobre ideología, sobre viajes, sobre aventuras, también sobre leyes, sobre normas. Entonces, de eso me tengo que alimentar, de personas que me den gran conocimiento, que expandan mi mente, que me hablen de cosas lejanas, también como compartir con personas extranjeras, compartir con personas que tengan una ideología distinta, diferente a la mía, bueno, con personas que sepan de deportes. Entonces también es como alimentarme de todas esas energías. Bueno, bueno, también responde a la pregunta, ¿cómo protejo a los demás? Recuerden que esta diosa griega, Ceres Demeter, eh, quería proteger a su hija Perséfone, porque había sido secuestrada por Plutón Hades. Entonces, toda madre es protectora, toda madre quiere proteger a sus hijos, quiere sacarlos del peligro, quiere cuidarlos, conservarlos. Bueno, entonces es el cómo protegemos a los demás. Bueno, cuando tenemos unas Ceres Demeter en Sagitario, siempre es a través de los consejos, de ser como un consejero de los hijos, compartiendo la sabiduría, la experiencia, no guardándosela. O sea, hay que compartir la experiencia. Hijo, hija o estudiante o quien sea, esto me sucedió a mí. Esta es mi experiencia. Entonces siempre es como compartiendo, como siendo un consejero. Esa es su forma también como de proteger a los demás. A través de leyes y normas o de procesos jurídicos. Entonces, de pronto la persona entabla un proceso jurídico para obtener esa protección o para proteger a sus seres queridos, entabla sus demandas, sus cosas. Es como eso. A través de las experiencias, a través de los viajes, realizando algún viaje para ir y proteger a alguna persona. Bueno, eso es como un indicador también de cómo protejo a los demás. ¿Cómo negocio para recuperar algo?
responde también mucho a esa pregunta. Entonces, recuerden que esta diosa, Ceres Demeter, tuvo que negociar con los dioses la liberación de su hija Perséfone, que había sido secuestrada por el dios Hades Plutón, que pues la convirtió en su esposa en el inframundo. Entonces, ella necesitaba que Perséfone estuviera con ella también, necesitaba liberarla, y pues a raíz de eso es que son las estaciones, ¿sí? Son todos estos, son los meses de lo que es la primavera, el verano y el otoño. Perséfone está en la tierra con su madre Demeter, con su madre Ceres Demeter. Pero luego va y pasa unos meses en el inframundo, que es el tiempo del invierno. Entonces ahí Perséfone se va de la tierra y es cuando la tierra queda en completo invierno. No es productiva, no hay primavera. Entonces eso es lo que sucede o lo que hay detrás del mito, lo que hay detrás, la explicación del clima y la explicación del mito. Bueno, entonces, ¿cómo se negocia para recuperar algo? Ceres Demeter quería recuperar a su hija, tenerla también un tiempo en la tierra con ella. Entonces, con ayuda jurídica, cuando nos cae en el signo de Sagitario, recuerden que Sagitario tiene que ver mucho con las leyes, el conocimiento, las normas que hemos creado en civilización. Entonces tiene que ver con la ayuda jurídica, con los abogados, con conocimientos, buscando la verdad, buscando esas pruebas. Es como a través de esa, con los viajes, con los movimientos, los documentos. Bueno, esa es la forma en que se recupera algo, también con la verdad. Con la verdad puedes recuperar algo para ti. Bueno, entonces ahí podemos ver esa Ceres Demeter que actúa más desde esa parte de mamá emocional, de crianza, de alimento, protección, recuperación, negociación. Pero ahora vamos a entenderla desde la casa 6 de la productividad. Recuerden que es una mezcla como entre los arquetipos de Cáncer y Virgo, casa 4, casa 6. Ese asteroide es una mezcla, viene a complementar estas energías, viene a complementarnos este conocimiento de nuestra carta. Entonces, es una clave también para crear abundancia material. Entonces, la persona que nace con Ceres Demeter en Sagitario va a decir, bueno, aparte de, bueno, casa 6, aparte de la casa 2, bueno, ¿cómo más puedo trabajar la abundancia material? Entonces, a través del liderazgo, siempre los signos de fuego nos hablan de liderazgo, de la gestión, y sobre todo liderazgo, cuando es en Sagitario, liderazgo del conocimiento, ser un líder de un conocimiento. Y para ser ese líder, pues tiene que especializarse muchísimo en ese conocimiento. A través también de la imagen, identidad, carácter, a través de la gestión de su imagen, identidad y carácter. A través de los movimientos, los viajes, los desplazamientos, a través de los transportes, el comercio internacional, las aventuras, las exploraciones, a través de la conexión con gente de entornos lejanos, con gente extranjera. Entonces, esa es una clave para poder tener abundancia material. ¿Cómo puedo llegar a ser productivo? Esta es como la gran pregunta, que siempre Ceres Demeter viene a responder. ¿Cómo puedo ser más productivo? Recuerden que es la diosa de las cosechas, es mi cosecha. Entonces ¿cómo puedo hacer que esta cosecha sea más productiva? No simplemente que salga una cosechita ahí, sino que sea una muy buena cosecha. Bueno, cuando tenemos Ceres Demeter en Sagitario, es importante que que todo lo que vayamos a sembrar sea basado en conocimientos, sea a través de, nos basemos en la sabiduría y en la experiencia que tienen otras personas. Entonces es en base a eso, gestionando muchísimo los conocimientos, los estudios.
Aquí es muy importante los estudios superiores. em, bueno, una persona que nace con Ceres Demeter en Sagitario no puede subestimar los estudios. No puede decir, ay, eso como que no me importa, eso no es para mí, yo me muevo en otras cosas. No, no puede subestimar el conocimiento. Tiene que estar como con la mente abierta y bueno, vamos a aprender esto cómo es, esto cómo se hace, que, o sea, no tenerle pereza al estudio, a leer, a aprender, no tenerle pereza a conectarse con lo lejano, no tenerle pereza a esas cosas. Entonces o a conocer de leyes, de normas, no tenerle pereza a esa parte, a estar conectado de pronto con las leyes, con las normas, em, con los marcos jurídicos donde se mueva. Entonces, responde a esa pregunta. También gestionando la energía, no solamente la energía de los conocimientos, sino también la energía de la exageración. En, en Aries gestionamos la energía de la innovación, de lo nuevo, de cómo me enfrento con la novedad, cómo soy original, novedoso, pionero. En, en Leo es cómo gestiono el liderazgo, la atracción, la fama, la adulación, cómo manejo esa energía, porque si no la aprendo a manejar, baila, me va re mal. En Sagitario es cómo aprendo a manejar la energía de la exageración. Entonces la persona de pronto va a recibir en su vida algo exagerado, una energía exagerada en algo, en esa casa astrológica donde tengas a Ceres en Sagitario, ahí recibes una energía exagerada, un recurso exagerado. Entonces, ¿cómo gestiono esta energía? Entonces, si está, por ejemplo, en casa 4, puede ser, tengo mucha familia, muchos hermanos, la familia es grande. Si está en casa 6, me sale mucho trabajo por todas partes, eso me buscan de muchos lados, tengo muchos trabajos. Si sale en la 2, mucho dinero, ¿sí? O de pronto un cuerpo muy llamativo. Entonces es como, ¿cómo gestiono esa energía de exagerada que puede llegar a ser en cierto punto? Es un recurso exagerado, no sé cómo manejarlo, cómo administrarlo, cómo enfocar eso que es exagerado, cómo dirigirlo. Recuerden que Sagitario es un signo de enfoque y dirección. Las flechas del centauro tienen un objetivo y una dirección y van disparadas hacia un punto. Entonces, cuando nos llega así como una energía desbordada o exagerada de algo y no la sabemos como utilizar, enfocar, pues estamos perdidos. Es como que también hay un dicho, el que dice por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces nos llenamos de pronto de muchos proyectos, de muchas ideas y queremos ser como un pulpo, tener brazos aquí, brazos allá, brazos como en todas partes. Y la energía de Sagitario nos dice, no, no puede ser así. Estamos manejando mal esto grande que te hemos entregado, tienes que enfocarlo a dos o tres cositas en la vida. No puede ser tanto, no puedes abarcar tanto porque el que poco abarca, poco aprieta. Entonces es cómo gestiono la energía de la exageración, ¿sí? En Aries es cuando yo soy el primero, cuando es que a mí me toca innovar, cuando me toca abrir camino. En Leo, el liderazgo, la fama, la atracción, cómo gestiono la adulación, el llamar la atención de ciertas personas. Entonces, ¿cómo gestiono ese tipo de situaciones? Bueno, otra pregunta que responde Ceres Demeter es, ¿cómo enseño a los demás a ser productivo? Recuerden que esta diosa, la diosa de la agricultura, le enseñó a todo el pueblo, Ceres Demeter le enseña a todo el pueblo, a toda Grecia, le enseña cómo debe cultivar los alimentos, el uso de las semillas, cómo manejar las estaciones, todo este tema de la agricultura que es tan hermoso. Bueno, yo digo que también tiene que ver
con la conexión de los insectos, las abejas en relación también con los frutos, con las semillas, los pájaros y las semillas, como diseminadores de las semillas. Entonces también como el mundo de la naturaleza, cómo funciona. Bueno, entonces, ¿cómo enseño esta diosa? Estuvo enseñándole al mundo a vivir, a pescar. O sea, estuvo enseñándole a la gente cómo pescar su alimento. Entonces, cuando nos cae en el signo de Sagitario, es a través de la maestría, de ser un guía, un maestro, un profesor, un sabio, un consejero de, de todo lo que quiera enseñarle a los demás. Entonces, aquí siempre vamos a ver personas que de alguna u otra forma están metidas con la educación o están metidas con la consejería, la consultoría, le están enseñando al otro, mira, puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de esta forma, puedes hacer esto mejor. Le están enseñando al otro cómo mejorar sus técnicas para ser productivo. Siempre, siempre esta es un indicador de ser un capacitador. Muchas veces personas con seres Demeter en Sagitario dentro del mundo organizacional, dentro de las empresas, van a ser esas personas que capaciten a otros, que capaciten a todas otras, a todos los otros trabajadores, operarios, personas. Entonces van a ser unos capacitadores de las funciones. Entonces, esa es la manera en que la persona puede ser más productivo, como comportándose un poquito como un profesor. Siempre a donde llegues, como ser ese profesor que enseña, esto se hace así, esto se hace así, estos son los pasos para hacer estas cosas. Es como teniendo como esa energía de profesor. Entonces, bueno, esa sería como también como la forma de entender. Bueno. Ceres Demeter rige los ciclos cortos, de corto plazo y de mediano plazo, porque el tema de los movimientos de este asteroide, la rotación es de 9 horas sobre su propio eje y la traslación alrededor del Sol son aproximadamente 4 años. Entonces, por esa razón, rige los ciclos de corto plazo y de mediano plazo. Entonces, cuando tenemos una Ceres Demeter en Sagitario, es como manejo esos ciclos de productividad, cómo los manejo. Siempre en los signos de fuego, siempre, siempre en los signos de fuego, tenemos que aprender a dosificar la energía. O sea, ahí hay mucha energía, mucha pasión. Aries, Leo, Sagitario, mucha pasión. O sea, estoy apasionado con lo que hago, pero entonces me tengo que calmar, me tengo que tranquilizar porque no puedo entregar todo en un solo momento. Yo no puedo coger ese caballo de fuerza y darle hasta que el caballito se muera, no, no, tengo que tranquilizar el asunto y dosificarlo. Entonces también con Sagitario es que debo tener una idea clara. O sea, tengo que tener claridad del objetivo porque Sagitario también es un signo de observación, de visión. Entonces, debo no ser ansioso porque en el corto plazo de pronto no encuentro esa cosecha, no encuentro esos frutos, pero si tengo una visión y una misión y una visión clara de lo que puede pasar al corto plazo y de lo que puede pasar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, es como que tener como muy claras esas visiones de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiero llegar a alcanzar? ¿Cuál es el objetivo? Las flechas hacia dónde van o esas flechas disparadas a qué diferentes objetivos pueden llegar a concluir. Entonces, como llegar a tener esas claridades sobre lo que queremos hacer. Este asteroide Ceres Demeter complementa, como les digo, complementa lo que tú ya sabes de casa 4 y la luna.
Entonces la luna es la madre, la luna son tus necesidades emocionales y casa 4 son las bases, es tu pasado, tu familia, tus ancestros, tu estructura emocional, estructura física, material y estructura emocional en la que fuiste criado, es tu pasado. Pero Ceres Demeter viene a darnos un indicador. También la persona vivió esto en su crianza o fue criado así o puede enseñar a los demás a ser de esta forma también. Entonces, es una clave, un indicador que complementa. No va nunca a reemplazar la energía de las casas astrológicas, va a complementar. Siempre estoy hablándolo como un complemento. Lo mismo, casa 6 de la productividad, su signo, su planeta regente, todo lo que es casa 6 de la productividad, lo vamos a entender, lo vamos a integrar y luego vamos a ver dónde está Ceres Demeter en Sagitario, en qué casa astrológica, porque viene a complementar esa energía de la casa 6. Esto sirve mucho para informes o temas de finanzas, de productividad, asuntos vocacionales, observar en nuestra carta natal a las Ceres Demeter sirve muchísimo para entender qué es lo que tenemos que aplicar para ser de pronto más productivos y para entender cuestiones del pasado, de nuestra crianza, de nuestra, o de lo que necesitamos, de qué necesito alimentarme específicamente para ser próspero o más productivo. Recuerden, son claves que nos permiten pasar, atravesar, como son portales que nos permiten atravesar esas dimensiones. La dimensión de lo personal a lo social o de lo social a lo personal. Nos permiten como tejer esos puentes. Entonces, bueno, ahí tenemos esta explicación para las personas que nacen con Ceres Demeter en Sagitario. Vamos ahora, Ceres Demeter en Sagitario por casa astrológica, las 12 casas astrológicas. Bueno, Ceres Demeter en Sagitario, pero en la casa 1. Entonces, vamos a gestionar cómo ser más productivos. Vamos a gestionar esa energía del conocimiento, de las leyes, del comercio, de los viajes, bueno, de saber gestionar la exageración, saber gestionar todo eso, pero desde la 1, desde la casa de la personalidad, imagen, carácter, forma de ser, desde la proyección del yo soy. Entonces, desde ahí voy a gestionar. De pronto, para la persona sea muy importante gestionar esa energía desde su personalidad para ser mucho más productivo. De pronto, si tiene una personalidad muy atractiva, muy desbordante, entonces es como, ¿cómo aprendes o muy llamativa o muy líder? Una personalidad muy líder. Entonces, o que atrae mucho, o sea, ¿sí? Un profesor que tiene muchos conocimientos, entonces todos los alumnos atraen a muchos estudiantes, atrae muchas luces, entonces es cómo lo gestiono desde imagen, personalidad, carácter, ¿sí? Desde esa proyección. La casa 2. Entonces, Ceres Demeter en Sagitario desde la casa 2 de los recursos propios, de los bienes, entonces, si mis recursos son conocimiento, entonces tengo mucho conocimiento, ¿cómo los gestiono? Si mis recursos son exagerados también, entonces tengo mucho dinero, ¿cómo lo administro? ¿Cómo lo enfoco? Con esa visión de corto, mediano, largo plazo, como cuál es el enfoque, cuál es el sentido de esto que es exagerado. De pronto también algo relacionado con el cuerpo, cierta exageración en el cuerpo, voluptuosidad. Entonces, ¿cómo puede llegar la persona a manejar eso? O exceso de belleza o exceso de algo con su cuerpo también, porque el cuerpo es el primer territorio, la primera posesión. Entonces, ¿cómo maneja esa energía? Cómo la dosifica o bueno, cómo la aprende a manejar eso que es exagerado, que exageradamente se le dio. Entonces, de pronto la persona tenga una nariz muy, muy grande. Hay un actor
que tiene una nariz grande y como un poco deforme, y él no se avergüenza de su nariz, todo lo contrario, le ha sacado como mucho beneficio financiero, monetario, por esa diferencia que él tiene, y hace en muchas películas, es súper exitoso, entonces es como que él aprendió que eso exagerado que la vida le dio, lo podía como enfocar hacia algo llamativo desde, o sea, ese recurso que la vida le dio, que fue su nariz grandota, torcida, exagerada, entonces lo puede él como manejar bien, o sea, sí, lo puede llevar a un... A ser muy, muy productivo desde la 2, que es recurso propio y tu cuerpo. También, por ejemplo, aquí en Colombia hay un comediante, o durante mucho tiempo hubo un comediante que le llamaban Mandíbula. Mandíbula tenía la mandíbula grandota y también, pues, supuestamente que era feo, pero pues no era tan feo. Digamos que se hacía ver feo y todo. Y, y entonces él enfocó su energía desde el humor, desde los chistes, desde todo eso, y bueno, fue un comediante exitoso durante muchísimo tiempo. Entonces es como que el cuerpo, lo que es exagerado, que es muy visible desde el cuerpo. Sagitario es exagerado, visible. También hay un gran actor de Hollywood que, bueno, es de estatura pequeña, digamos que tiene el tema del enanismo, pero entonces él ha sabido como explotar muchísimo, tal vez es la persona más famosa dentro de las personas que tienen un cuerpo o una imagen así, entonces ha hecho muchas películas también, entonces yo creo que ahí también es como manejar esa energía que fue exagerada y que se te dio para el cuerpo, casa 2, o para el dinero, mucho dinero exageradamente, cómo lo enfoco, hacia dónde, cómo muevo esta energía, con qué enfoque, con qué sentido, cuál es el sentido de que yo tenga o reciba estos recursos y estas cosas en la vida. En casa 3 de la comunicación y expresión. Entonces es súper importante porque aquí la persona va a tener muchos conocimientos, exagerados conocimientos, pero cómo los canalizo y los enfoco desde esa casa de la comunicación, de los lenguajes, de los diferentes lenguajes, de los diferentes como transportes y que generen un impacto en mi entorno local y cercano, ¿sí? Bueno, casa 4. Bajemos un poquito la palabra. Casa 4. Bueno, casa 4 tiene que ver con eso que, sí, que se nos da, que es mucho conocimiento o cierto liderazgo o cierta luz, brillo, lo que sea, pero en casa 4 que es de la familia, vida íntima, familia, entonces cierta grandeza, también Sagitario tiene que ver con grandeza, no solo exageración, también grandeza. Entonces cierta grandeza, casa 4 de pronto provienes de una familia que tuvo mucha grandeza o ancestros que tuvieron cierta grandeza, un apellido de renombre, o eres hijo, nieta o lo que sea de un gran escritor, de gente que eran académicos, sabios. Entonces, ¿cómo gestionas esa energía? O tienes mucha familia, hay mucha familia con la que tú puedes contar. Entonces, como que es que cómo gestionas esa energía que es grande ahí, pero dentro de lo familiar. Bueno, también tiene que ver con las exploraciones, con explorar y agrandar en lo pequeño. Entonces, es patria, es tu nación, pero vas a abrir el foco. Entonces, de pronto, eres esa persona que hace dinero o se enriquece o es próspero viajando dentro de su nación. Dentro de su nación hace comercio entre una ciudad y otra, o entre su nación va y aprende cosas de un sitio, de otro, pero dentro de su propia patria. ¿Sí? Casa 4 es patria. Casa 5 tiene que ver con los hijos, con la empresa y con las empresas personales, con tus... Bueno, entonces, aquí podríamos ver muchos hijos, la persona tiene muchos hijos
o los hijos tienen mucha grandeza, entonces, ¿cómo ayuda a que estos hijos se desarrollen, tengan mucha grandeza, o estos hijos tengan mucho conocimiento, o estos hijos sean unos deportistas, o unos sabios, o académicos? Bueno, y también con las empresas. Entonces es como, ¿cómo hago para que mi empresa tenga un objetivo, un enfoque, esté en un marco jurídico, cumpla todas las reglas? Entonces también dentro de los negocios propios y las empresas es como que aplico esa energía de Sagitario, cómo manejo comercio internacional en mi empresa personal, puede ser. Bueno, dentro de la casa 6 es el ambiente laboral, cómo manejo estas energías de Sagitario, de liderazgo, de exageración, de grandeza, de conocimiento, pero o de normas jurídicas o ideológicas, pero aplicado al servicio, a lo laboral. En casa 6 tiene que ver, casa 7 tiene que ver con contratos, asociaciones, compromisos, sociedades, matrimonio. Entonces, ¿cómo aplico esta energía del conocimiento, de la exageración de algo que es grande, que llega a través de socio, contrato, compromisos, a través de estas personas con las que tengo unas responsabilidades, unos compromisos muy como de tú a tú, cómo puedo llegar a manejar esa energía? Bueno, cuando se trata de la casa 8 son los recursos compartidos, los recursos compartidos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a manejar estos recursos compartidos? Digamos, mm, eh, con socio, pareja, con quien sea, tienes unos recursos, unos proyectos compartidos. Entonces, de pronto esos recursos son exagerados, grandes. eh, entonces ahí hay que aplicar todas esas normas jurídicas, esos conocimientos, o hacer esos viajes, o darles enfoque sagitariano a esos recursos que son compartidos. Desde casa 9. Entonces esto es como muy énfasis casi que en lo mismo, Sagitario y casa 9. Entonces, es un escenario donde tengo que aplicar mucho conocimiento dentro de un escenario del conocimiento, en las universidades, en las academias, en los centros religiosos, ideológicos, políticos, en sitios de conocimiento, o en el exterior, en el extranjero, hacer comercio y viajar mucho al exterior. Bueno, todo lo que es casa 9. También es aplicar el cómo crezco, cómo me desarrollo con ese enfoque que yo quiero de corto, mediano, largo plazo, cómo me desarrollo, cómo crezco. Bueno, casa 10 es una casa que tiene que ver con los temas de liderazgo, es una casa vocacional, es una casa de autoridad, es una casa de esa función específica, esa profesión, labor y oficio para la que yo vine a este mundo, ¿sí? No hay solamente una, hay varias. Entonces, ¿cómo aplico esa energía de Sagitario en esa vocación, profesión y oficio? Esa es mi vocación, cómo la aplico a esa profesión, vocación y oficio. Muy diferente a la casa 6, que la casa 6 es una casa de servicio, de cómo sirvo a los demás y cómo me relaciono con compañeros de trabajo. Es distinta. Casa 11. ¿Cómo aplico esta energía de Sagitario, que es energía de liderazgo, conocimiento, cómo manejo lo exagerado, la grandeza, pero con los grupos sociales? De pronto tengo muchos amigos o pertenezco a muchos grupos, o o estoy implicada en proyectos colectivos. ¿Cómo manejo, cómo dosifico allí la energía? ¿Cómo la redirijo? Bueno, de pronto tiene que ver con la casa 12. Casa 12 también es una casa colectiva, también es una casa donde de pronto tiene que ver con viajes, pero viajes espirituales. Entonces,
cómo me meto en el mundo de la espiritualidad, cómo agrego conocimiento y un marco de leyes jurídico o cómo aplico normas, pero en el mundo espiritual, cómo soy maestro sabio del mundo espiritual o de las artes o de la medicina, la sanación, las fundaciones humanitarias, o sea, cómo aplico todo esto, pero al mundo de Casa 12, que rige todo este humanismo. Bueno, entonces, amigos, espero que esta pequeña guía les sirva muchísimo. Continuamos adelante con esta saga de Ceres Demeter, pero vamos hacia más signos. Entonces, la invitación es que sigan el canal, sigan toda esta línea de videos. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.